¿Cómo es físicamente posible que un hombre juegue un mundial entero con un tobillo destruido, del tamaño de una naranja y de color morado, y que aún así logre humillar a la mejor defensa del planeta? En Italia 90, Diego Armando Maradona protagonizó la mayor muestra de resistencia al dolor en la historia del deporte. Pero lo que casi nadie sabe es que ese tobillo que parecía una pelota no se rompió en Italia. El verdadero origen de este calvario se remonta a 7 años atrás, a una fría noche en Barcelona, en un cruce brutal que alteró la anatomía de Diego para siempre. Si querés entender cómo se gestó el milagro de Turín contra Brasil, tenés que conocer primero la carnicería que comenzó todo, un misterio médico que recién se resolvió en los últimos instantes de aquel mundial. Todo empezó el 24 de septiembre de 1983. El Fútbol Club Barcelona recibía al Athletic de Bilbao en el Camp Nou. Diego Maradona estaba en su mejor momento, brillando con la camiseta blaugrana clásica, sin publicidad, con el número 10 a la espalda. El partido estaba liquidado, con un 4-0 a favor del Barça, pero en el segundo tiempo ocurrió la tragedia. Andoni Goicoechea, conocido para siempre como el carnicero de Bilbao, entró de forma brutal y por detrás, directo al tobillo izquierdo de Diego. El impacto fue tan fuerte que se escuchó en la transmisión. Maradona quedó tendido en el césped, gritando de dolor, con la articulación completamente rota. El diagnóstico fue devastador: fractura del maléolo externo del tobillo izquierdo con rotura del ligamento deltoideo y desviación de la articulación. Los médicos auguraban que Diego jamás volvería a ser el mismo y que su carrera corría serio riesgo. Fue el doctor González Adrio quien operó a Maradona en una intervención quirúrgica de urgencia que duró varias horas en una clínica de Barcelona. Le colocaron tornillos y placas para reconstruir la estructura ósea de su pie izquierdo. Aunque los pronósticos más optimistas hablaban de una inactividad de al menos 6 meses, Maradona demostró una genética y una fuerza de voluntad fuera de este mundo. En tan solo 106 días, Diego volvió a las canchas. Sin embargo, esa rápida curación tuvo un precio oculto. La biomecánica de su pie hábil había quedado alterada para siempre. El ligamento deltoideo nunca recuperó su elasticidad original y la articulación arrastró desde entonces una inestabilidad crónica. Ese tobillo izquierdo, el que esculpió las mayores obras de arte del fútbol, era en realidad una estructura frágil, propensa a inflamarse ante el menor impacto. 7 años más tarde, la selección argentina llegaba a Italia 90 con la misión de defender el título mundial obtenido en México. Pero el panorama era sombrío. Diego ya no era el joven veloz de 1986, jugaba en el Napoli y su cuerpo acumulaba batallas durísimas en la liga italiana. Desde el debut contra Camerún, quedó claro que los rivales tenían una sola estrategia para frenar al albiceleste: cagar a patadas a Diego. Camerún aplicó una violencia sistemática en Milán, pero el golpe de gracia ocurrió en la fase de grupos contra Rumanía, en Nápoles. El defensor rumano Rotariu fue directamente a golpear la zona más débil de Diego. Una patada brutal dio de lleno en su tobillo izquierdo, el mismo que Goicoechea había destrozado en 1983. El impacto rumano provocó un esguince de segundo grado severo. Al terminar el partido, cuando Diego se sacó el botín en el vestuario, el cuerpo médico no podía creer lo que veía. Su tobillo izquierdo comenzó a inflamarse de forma desmesurada. El hematoma cubría todo el pie, tornándose negro y violeta. La inestabilidad remanente de la vieja fractura de Barcelona hizo que el líquido sinovial se acumulara de inmediato, transformando el tobillo en una protuberancia del tamaño de una pelotita de tenis. El dolor era tan agudo que Diego no podía apoyar el pie en el suelo. Los diarios de la época, incluyendo crónicas detalladas del gráfico, publicaron fotos reales de ese pie maltrecho, desatando la alarma nacional. ¿Cómo iba a jugar los octavos de final contra Brasil? El partido contra Brasil estaba programado para el 24 de junio en el estadio Delle Alpi de Turín. Era una tarde de verano sofocante, con más de 30 grados a la sombra. Los médicos de la selección, liderados por el doctor Raúl Madero, le advirtieron a Maradona que jugar era una locura. Jugar en ese estado no solo ponía en riesgo su carrera, sino que era biológicamente inviable debido al dolor. Madero intentó infiltrar la zona para dormir el tobillo, pero la inflamación era tan masiva y el pie estaba tan hinchado que la aguja chocaba contra la piel tirante y los tejidos congestionados. «Diego, es imposible, no puedo meter la aguja acá», le dijo el doctor al ver la inmensa hinchazón. Pero Diego no quería saber nada con quedarse afuera del clásico sudamericano. Fue en ese momento de extrema tensión en el vestuario cuando ocurrió una de las anécdotas más increíbles de su carrera. Ante las dudas del doctor Madero, que no encontraba el punto de entrada por el edema, Diego perdió la paciencia. Con una determinación feroz, le exigió al médico que lo hiciera de cualquier forma.
En el vestuario, con Guillermo Coppola como testigo silencioso del drama, Diego participó activamente del procedimiento para forzar la infiltración. Tomó la jeringa y presionó junto al médico para clavar la aguja en el centro del dolor, logrando que el anestésico penetrara en la articulación dormida. Escuchá al propio Diego relatar con su inconfundible voz la locura de ese momento. ¿A vos el tobillo así? Sí, ese día el doctor Madero me quería infiltrar y no podía, entonces yo agarré y le metí la aguja así. Porque estaba la carne y la sangre toda coagulada. Pero a los 10 minutos del tiempo ya no sentía nada. Era un dolor impresionante que no podía. Me duró 10 minutos. Mucho dolor. Mucho dolor, mucho dolor. Es que yo no me podía calzar, no me podía calzar. Tenía una pelota número 1 así, era todo el tobillo mío. Ajá. Pero no me... Con el tobillo completamente anestesiado y sin sensibilidad alguna, Diego tuvo que usar una venda compresiva especial y un botín izquierdo 2 talles más grande que el derecho para que el pie inflamado pudiera entrar. Salió a la cancha sintiendo que pisaba sobre el vacío. Durante los primeros 75 minutos de juego, el partido fue un monólogo de Brasil. Los brasileños dominaron la pelota, generaron situaciones claras y estrellaron 3 remates en los palos del arco defendido por Sergio Goicoechea. Argentina aguantaba como podía, refugiada en su área, resistiendo el vendaval amarillo bajo el sol abrasador de Turín. Diego caminaba la cancha, casi inmóvil, esperando su oportunidad. Y entonces, en el minuto 81, ocurrió el milagro. Diego recibió la pelota en el círculo central, de espaldas al arco rival. En un segundo de lucidez pura, giró y aceleró. A pesar de llevar el tobillo izquierdo destruido y anestesiado, desató un slalom legendario. Dejó en el camino a Alemão con un amague y eludió la barrida de Dunga. Con la pelota pegada al botín izquierdo, avanzó hacia 3 defensores brasileños que se cerraron sobre él como una pinza. El mundo entero esperaba que Diego rematara o intentara pasar entre ellos, pero con su pie derecho, en una fracción de segundo y mientras se caía al césped acosado por los rivales, filtró un pase quirúrgico y perfecto entre las piernas de los defensores. El pase fue el espacio donde corría Claudio Paul Caniggia, quien con su cabellera rubia al viento controló el balón con la zurda, eludió al arquero Taffarel hacia afuera y definió con el pie derecho hacia la red vacía. Fue el 1-0 definitivo. Argentina eliminaba a Brasil en su propio mundial en una de las mayores hazañas de la historia de los mundiales. Diego celebró arrojándose al césped, fundiéndose en un abrazo eterno con sus compañeros, sabiendo que el dolor volvería apenas el efecto de la anestesia desapareciera, pero con la gloria ya asegurada. La hazaña del tobillo de Dios demostró la diferencia entre los buenos futbolistas y las leyendas mitológicas. Maradona jugó ese partido con un tobillo que biológicamente estaba inhabilitado para la competencia, un tobillo cuya debilidad estructural nació en aquella patada de Goicoechea en 1983. Jugar así contra el clásico rival y dar la asistencia de la victoria representa el pináculo del espíritu maradoniano, el sacrificio absoluto por la camiseta nacional. Si te apasionan estas historias de garra, gloria y mitos de la Copa del Mundo, no te olvides de suscribirte a Historias de Gloria Eterna. Déjanos en los comentarios qué otra anécdota mundialista te gustaría que analicemos en detalle en nuestro próximo documental. Hasta la próxima.